alguien quiere hacer algún comentario de esta? Esta es la parte, digamos, ya el capítulo 3 aborda las tres hipótesis de adquisición del lenguaje. Yo quería que nos concentremos en la palabra hipótesis, a ver qué les dice, y no sé si alguien quiere comentar algo de la clase, del texto, si no arrancamos con la exposición, la típica. A mí me llamó la atención Sí, algunas cosas. Por ejemplo, bueno, yo no soy madre, ni tengo hermanos chiquitos, ni primos chiquitos. Entonces, hay cosas que desconozco, ¿no? Claramente. Pero esto que decía que eh, tomaba una frase que decía que los bebés, no me acuerdo cuántos meses, no reconocen a la madre. Y que bueno, que no se lamenten, que no se sientan mal los padres, pero esto es así. Y lo mismo pasaba lo mismo pasaba, no, no pasa lo mismo, perdón, me expresé mal. Con esto de que no importa la cantidad o la calidad de la información que le demos a los chicos desde temprana edad, porque ellos van a adquirir igual el lenguaje, no importa. Y yo ahí me quedé como medio sorpresa, diría una en la tele, bien. porque entonces dije, ¿qué? Entonces no hay que estimularlos. O sea, yo me había hecho como una idea de mi futuro. Lo dejas ahí abandonado al bebé. Entonces, ¿por qué? Entonces no le canto, no le leo. Total, No, ya lo aprenderá como solo. Valeria, que es conductista y les da descargas de electricidad a Yo voy, A yo mí voy me a pasó, decir los a mí me títulos. pasó, a mí me pasó parecido a lo de Bárbara, pero yo sí soy mamá, tengo 3 hijos, y es más, yo ya leí Piaget en algún momento, pero hace, no Sí, sé, cuando hice el magisterio, hace un montón. No me acordaba de nada prácticamente, por ejemplo, mi nene el más chiquito tiene 9, mis hijas tienen casi 30 años las dos. Y cuando leí la parte que decía que, no sé, que a veces empezaban a sonreír hacia una persona o un objeto, pero que no era afecto. Y nada, me agarró un... Porque uno lo claro. primero que dice cuando ve a un bebé, ay, mira, te sonríe, te Sí, conoció. es cruel, es cruel, es cruel, pero les gusta. Van ahí al hueso para hablar un Claro, poco de estos reflejos, ¿no? Que era algo que había surgido la última vez que nos habíamos encontrado cuando María Sol preguntó lo de amamantar, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan. Que yo no me acordaba que este capítulo lo retomaba, pero no sé si notaron que marca una diferencia digamos, entre el lenguaje, esta capacidad del lenguaje y estos reflejos, ¿no? El reflejo de succionar es un reflejo, o sea, no estarían como al mismo nivel, ¿sí? O sea, que Profe, sí, cuando habla de que el niño dice mamá, 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 yo sé que no es un pero tampoco es específico de la madre. O sea, cuando empieza mamá, te dice mamá, sabe que sos su mamá. Te no, dice mamá porque le dice a todo mamá. claro, esa es la idea como esa es la explicación de Reiter, ¿no? Que en realidad está, hola, que en realidad está como, a ver, retomo a partir de lo que dijo Valeria recién y lo que dijo Bárbara. Lo que dice, yo, en realidad, Reiter, antes de empezar a explicar Piaget puntualmente, es que, digamos, es una capacidad, en relación a lo que dijo Bárbara, el lenguaje es una capacidad con la que venimos, es innata, ¿no? Es una capacidad, eso ya lo habíamos dicho, reafirma todo el tiempo porque es la posición de ellos van a acordar con la hipótesis innatista, y agrega que eso no quiere decir, esto márquenlo después, me parece que igual yo lo había puesto en la clase, eh, que no necesitemos los estímulos sociales. O sea, los estímulos sociales son necesarios, y agrega
que lo que no, digamos, no va a impactar tanto si tienen medios de comunicación, ¿no? Si tenía televisión, radio, ¿se acuerdan? Si eran mejores o peores padres o la cultura, ¿no? Sí. Eso es interesante porque en realidad la carga horaria de estímulos que recibe un niño es la misma siempre, más allá de la clase social. Por eso todos vamos a desarrollar el lenguaje en el dialecto en el que nos encontremos. ¿Sí? Entonces, ese es el argumento para abonar a la idea innatista, ¿no? Es decir, todos tenemos la capacidad, y no importa quién nos estimule, si es más bueno, si es más inteligente o no, todos vamos a desarrollar, todos vamos a hablar, pero después entrarán otros factores que tienen que ver con qué dialecto, qué sociolecto. El dialecto igual también lo vamos a aprender todos, todas y todas. De hecho, todos los bebés hablan y utilizan las mismas palabras acá en el Río de la Plata, ¿no? La pregunta... Esto lo podemos ver cuando aprenden el niño que ve mucha tele y aprende el español neutro, y a nosotros nos da bronca porque queremos que en vez de decir pastel diga torta, pero es porque él recibe ese vocabulario a través de la tele. Esa interacción social va a hacer que incorpore, pero igual predomina, por supuesto, que el dialecto propio de la persona, del niño, de la niña. Pero, digamos, lo que dice Reiter, apoyándose en la propuesta de Chomsky, es que lo que hacemos los hablantes, incluso en esa etapa 4, que es la que define Piaget, en la que vamos a desarrollar el lenguaje, podemos hacer, por ejemplo, relaciones de concordancia, dicen ellos, ¿no? De género, ¿no? y número, sin que nadie nos los haya explicado. Son todos argumentos para hablar de la capacidad innata. ¿Sí? Digamos, hace esa intro y después empieza a explicar la propuesta de Piaget, que no es innatista. ¿Cuál es la hipótesis de Piaget? Como le salga, no es una lección oral esto. Digamos, tenemos la hipótesis conductista, la innatista y la interaccionista. Sobre eso va a girar toda el primer cuatrimestre, la parte teórica, gira en torno a estas tres hipótesis de adquisición del lenguaje. En el segundo cuatri vamos a ver problemas de enseñanza y aprendizaje vinculados a cómo afectan la adquisición del lenguaje o nuestra capacidad del lenguaje en la lectura, en la oralidad y en la escritura. ¿Sí? Entonces, Chomsky proponía, que después lo vamos a profundizar, que el lenguaje es una capacidad con la que venimos, genética. ¿Sí? Piaget dice que el lenguaje lo aprendemos. Esto es lo importante, ¿no? Que aquello con lo que venimos nosotros, o nuestra capacidad innata, es la de aprender. Esto está todo en la clase, ¿sí? Y en el apunte. Pero esto es como los... Por eso separan estadios. Exactamente, porque el lenguaje lo vamos a aprender en el cuarto estadio. Y ahí Chomsky no va a acordar. Va a decir que nosotros ya tenemos el lenguaje y que lo vamos desarrollando, ¿no? Pero bueno, vayamos a Piaget. Entonces, Piaget va a decir, y Vygotsky también, pero ahora vamos con Piaget, que aprendemos el lenguaje, ¿no? Mediante la interacción, por eso es la hipótesis interaccionista, mediante la relación entre personas, sujetos, subjetividades, vamos a aprender el lenguaje. No venimos con el lenguaje, ¿sí? Lo que sí traemos es la capacidad, esos núcleos básicos que ya lo habíamos dicho en la clase anterior, de aprendizaje, núcleos básicos de aprendizaje. Entonces, todo lo aprendemos, incluso el lenguaje. ¿Sí? Esta idea de que venimos con el lenguaje es una hipótesis, la hipótesis innatista, y la del aprendizaje fui clara ahí con cómo lo planteo, porque
como el eje de la materia, ¿no? Conocer las tres hipótesis y tomar una posición, argumentar. ¿Sí? Macarena, ¿quieres decir algo? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Vamos bien? Por eso nombran como lo de la homeostasis o algo así, o sea, como que él se centra, por así decirlo, en lo biológico y Sí. como que nuestra inteligencia se desarrolla por el equilibrio que buscamos cuando nos vamos desarrollando socialmente. Impecable, exactamente. Esa es la explicación, lo que está diciendo Agustina, es cómo va a explicar Piaget este aprendizaje del lenguaje. Lo va a relacionar, va a decir que es una búsqueda de equilibrio, ¿sí? Que, digamos, constantemente él traspola lo que ocurre con los seres vivos, ¿no? A lo que ocurre con la adquisición del lenguaje. Y dice que siempre aprendemos, esto es súper interesante, ¿no? Que hay una situación de equilibrio, ¿sí? Que es esta homeostasis, y que cuando se rompe o cuando hay un desequilibrio, todos vamos a tender a volver al equilibrio, ¿no? Y usamos distintas herramientas en el caso de, y para eso aprendemos cosas, aprendemos un montón de prácticas, digamos, para volver a ese equilibrio, ¿sí? Una vez que practicamos recursivamente ese aprendizaje y funcionó, cuando eso que empezamos a practicar para volver al equilibrio funciona, se da el aprendizaje. Ahí se dio el aprendizaje. Piénsenlo, esto igual está bastante claro. Es como cuando aprendemos a escribir, cuando aprendemos a cocinar, ¿no? Que siempre al principio, bueno, tenemos que buscar siempre la receta, ¿no? Mirar 10 veces lo mismo hasta que ya cuando lo incorporamos, se dio el aprendizaje. Entonces volvió a la situación de equilibrio, ¿sí? Viene el equilibrio divinamente hasta que ocurre otra vez una situación de desequilibrio y volvemos a realizar prácticas para volver a ese equilibrio. Cuando ese equilibrio se logra, es que se dio el aprendizaje. Sí, eso es como un esquema que explica Piaget. Y el lenguaje, esto es, así aprendemos todo según él, ¿sí? Porque ¿qué es lo innato para Piaget? La capacidad de aprender, no el lenguaje. ¿Sí? Esa predisposición a aprender viene con el ser humano y no la tienen los otros animales, ¿sí? Pero así como aprendemos, como decía el apunte, a andar en bicicleta, aprendemos el lenguaje para Piaget. Para Piaget. ¿Sí? Eso se da en ese estadio, en el cuarto, que es cuando, digamos, decía, entre 18 y 24 meses todavía no hay un desarrollo, ¿se acuerdan que ya hablamos del lenguaje? Cuando empieza a ocurrir eso, que es después de esos meses, empieza la cuarta etapa o el cuarto estadio, y ahí el ser humano, nosotros desarrollamos el lenguaje y el pensamiento, ¿no? Y una crítica que le hace, porque esta es como la idea central del texto, ¿sí? Va explicando, o sea, nosotros no nos vamos a concentrar, yo no les voy a decir cuántas etapas, ¿no? Eso no, pero sí, leámoslo, sepamos, ¿sí? Hay una crítica que le hace, no sé si alguien se acuerda, voy a buscar dónde lo escribí. Sería como, en la clase está en la página 3, al final, ¿sí? Dice, para Piaget, como dijimos en la clase pasada, el lenguaje es un subproducto de la inteligencia. Nosotros venimos con la inteligencia, ¿no? Para Reiter y Jaichenko, en condiciones experimentales, inteligencia es sinónimo del éxito de una persona en adecuar su comportamiento a la situación o problema que le plantea el investigador. Esta capacidad puede estudiarse y se puede medir en términos cuantitativos el desempeño. Pero para Piaget, la inteligencia sirve para resolver problemas intelectuales, afectivos o de socialización. Es decir,
se aplica, ahí me falta una S, a cualquier dominio, ¿sí? Eso es una crítica, ¿sí? Porque digamos que lo que van a decir, lo que va a decir Reiter es que no podemos usar la misma explicación para todos los planos, ¿sí? No podemos usar, digamos que aprendemos la socialización, aprendemos el lenguaje, aprendemos a andar en bicicleta, como que habría que hacer una distinción digamos, en qué usamos o qué ponemos en juego para aprender o, bueno, poner en práctica distintas cuestiones. Esperen que me sale este cartel de que quedan 10 minutos. ¿Qué otra cosa les quería decir? Dice, ¿no? En el cuarto estadio, con la aparición del lenguaje, absolutamente todas las conductas comienzan a modificarse radicalmente. Por ejemplo, la aparición del pensamiento propiamente dicho tiene como soporte el lenguaje interior con todo el sistema de signos, o la construcción de imágenes mentales que reconstruyen sus experiencias. El desarrollo de los sentimientos individuales diferenciados, simpatía, bueno, es decir, habría, digamos, el hecho de que seamos que tengamos la inteligencia no significa que el lenguaje no genera un cambio muy, muy importante, más importante que ese primer estadio de inteligencia en el ser humano. ¿Sí? Ahí Reiter le discute a Piaget diciendo, bueno, evidentemente, en el estadio 4, cuando desarrollamos el lenguaje, cambia toda la vida del ser humano. Entonces, ¿por qué no le damos prioridad al lenguaje más allá de esa inteligencia original? ¿Esto ¿se entiende la idea? No. ¿Sí o no? A ver, Valeria, más o menos. Porque es así. Según Piaget, nosotros venimos con la capacidad de aprender, con esa inteligencia, ¿no? Una inteligencia que nos hace buscar el equilibrio permanente. Entonces realizamos un montón de prácticas y aprendemos, ¿sí? Sin embargo, eso, o sea, en el estadio 1, 2 y 3 estaríamos aplicando esa inteligencia, ¿no? Que está vinculada a succionar, a alimentarme, ¿no? A repetir algunas prácticas para comer, para que me den lo que quiero, ¿no? Sin embargo, es decir, Piaget le da prioridad a la inteligencia, no al lenguaje. Cuando desarrollamos el lenguaje en el estadio 4, en el momento 4 de esos 8, no me acuerdo cuántos menciona, cambia radicalmente la vida humana. Podemos expresar sentimientos, expresar ideas, ¿no? Entonces él dice, habría que ubicar al lenguaje al mismo nivel, por lo menos al mismo nivel de la inteligencia, de acuerdo a cómo lo piensa Piaget. ¿Sí? Siempre para decir, el lenguaje ya estaba, es innato, viene desarrollándose y va a generar una transformación importante en la vida de los seres humanos. Yo lo puse, lo vuelvo a leer, dice, en el cuarto estadio, con la aparición del lenguaje, absolutamente todas las conductas comienzan a modificarse radicalmente. Por ejemplo, la aparición del pensamiento propiamente dicho está en la página 47 de la versión digital. La aparición del pensamiento propiamente dicho tiene como soporte el lenguaje interior con todo el sistema de signos, o la construcción de imágenes mentales que construyen sus experiencias, que reconstruyen sus experiencias, el desarrollo de los sentimientos individuales diferenciados, simpatía, respeto. ¿Se acuerdan que Bárbara y me parece que Marcela dijeron que, claro, los bebés cuando se ríen no están siendo simpáticos, ¿no? O sea, no saben que no es un guiño a la persona. Eso pasa recién en el estadio 4, que reconoce... Claro, estás diciendo que cuando adquiere el lenguaje, a partir del lenguaje o mediante el lenguaje puede diferenciar, por ejemplo, cuando está enojado, cuando está feliz, Sí. Si le gusta algo, lo que no le gusta, incluso las rabietas también. Sí.
en qué momento hacerlas. Realmente hay una relación entre el llanto y lo que siente en ese estadio. Antes no. Yo lloraba el bebé y bueno, no, digamos, no lo puede poner en pensamientos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Por qué dice esto? Sí, Sí, sí. Valeria. O No, sea, en un no, es que me acordé porque mi hijo está en la edad, y ¿cuántos años relaciona tiene? todo lo que le va pasando con todo lo que va. Bueno, Tiene 4, va para 5. el capítulo vieron que habla, esto es la parte del monólogo, lean este capítulo porque está muy bueno. Dice que los nenes hasta los 7 años, hablan como si están con el amiguito y hablan, pero no están hablando con el amiguito, es un monólogo. Claro, comparten el espacio de juego, pero no el juego. Sí. Por eso dice que como que no hay que enojarse cuando los nenes no quieren prestar los juguetes. Claro, porque el mundo es el mundo de ellos, están reconociendo, dándose cuenta, viendo la autoridad, ¿no? Esta idea de que el adulto me dice y generan como ese respeto y ese temor, ¿sí? Pero digamos, todo esto que dije recién, que tiene que ver con que el desarrollo del lenguaje después de estos 24 meses genera un cambio radical, porque realmente pueden expresar esas cuestiones más naturales como el llanto, el hambre, y se asocia realmente a lo que están sintiendo. Eso lo que dice Reiter es, debería darle un lugar de importancia al lenguaje y no ubicarlo por debajo de la inteligencia, como una crítica a Piaget. ¿Sí? Esto está en la página, en la clase está marcado, pero son las páginas 47 y 48. Dice, entonces, la preeminencia de la inteligencia como factor del desarrollo no implica negar la importancia del lenguaje en los aspectos social, afectivo e intelectual. ¿Sí? Porque Piaget le quita esa importancia. Le quita la importancia diciendo que se aprende, como todo. Lo que va a decir la otra hipótesis es, no se aprende, es más importante que lo otro el lenguaje. ¿Sí? Viene con nosotros. Entonces todo el tiempo están discutiendo las dos hipótesis. ¿Sí? Entonces, conclusión. Piaget considera que como el ser humano va a tender a hacer lo mismo que todas las especies de la naturaleza, va a buscar el equilibrio. Por eso desarrolla el aprendizaje, que es lo innato con lo que venimos. Y por eso, entre otras cosas, va a aprender el lenguaje en relación con los demás habitantes, ¿no? En la interacción con las demás personas. Por eso es la hipótesis interaccionista. Es decir, si yo no me relaciono, no existe nada del lenguaje. ¿Sí? En la hipótesis innatista va a decir, no, va a haber igual una capacidad. ¿Sí? No la desarrollaremos, pero sí está en el ser humano. ¿Vamos bien hasta acá? Esto es lo que hay que recordar. Sí. Bárbara. Yo tengo ahora me surgió una pregunta. Sí. ¿Chomsky se mete en este tema de los estadios? No, después vamos a llegar, ¿no? Pero él dice que tenemos una especie de computadora mental, ¿no? Que tiene como una especie de principios y parámetros, es la teoría de él, que va a permitir esta relación de concordancia, ¿no? Esta generación de sintaxis, como las gramáticas mentales, ¿se acuerdan? Como unos patrones mentales. Yo no habría que ver, capaz que en algún texto sí, en los que yo leí no recuerdo que se meta y diga, bueno, en la etapa 1 pasa esto, en la etapa 2. Sí, ellos van viendo como, hay como una idea de evolución, van viendo qué va pasando con el lenguaje en cada etapa, ¿sí? Pero no desde esta idea del equilibrio. Ok, porque celular. se me ocurre, ¿no? Él no pone en primer lugar el lenguaje. Hasta ahí está claro. Piaget. Pero digo, Piaget. Pero todas las otras cosas que hace el ser humano, sacando el tema del lenguaje, ¿Chomsky las avala, les da el ok o
No, Ni se no, mete ahí. no desarrolla tanto. Ah, Porque él es un lingüista, ¿no? Piaget es más bien, viene de la psicología, ¿sí? Viene como de otro campo. otra rama, claro. Claro, pero también Mm. explicó la adquisición del lenguaje, ¿sí? Ahora se va a cortar. Pero sí, no se mete tanto con los otros aprendizajes. Sí lo usa para explicar, pero no. Es muy gramatical la teoría de Chomsky. Claro, no se mete si reconoce o no a los padres y esas cosas, no. Ahora no me acuerdo exactamente, pero lo vamos Ay, perdón. chequear. No, diría que no, Pero porque yo leí más de la gramática, pero no leí por ahí otros textos, porque por ahí en otros textos sí lo hace. Sí, en los que yo Está bien, si no conozco. lo vamos a ver,